Las cuentas extranjeras de Alberto Fujimori, un tema que ha plagado la política peruana durante décadas, sigue siendo un misterio sin resolver. El expresidente peruano, quien gobernó el país desde 1990 hasta 2000, ha enfrentado acusaciones persistentes de ocultar fondos ilícitos en bancos en el extranjero de Luxemburgo y Suiza, lo que ha generado controversias y debates interminables. Las cuentas extranjeras de Alberto Fujimori han sido un tema candente en la política peruana. Pero, ¿quién realmente abrió y utilizó estas cuentas? ¿Cómo se llevaron a cabo estas operaciones? ¿Y cuál fue su propósito? La historia de Fujimori está marcada por un dramático exilio, juicios por corrupción y crímenes contra los derechos humanos. En el año 2000, Fujimori renunció a la presidencia y se exilió en Japón, donde pasó varios años antes de ser detenido en 2005 y posteriormente extraditado a Perú en 2007. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por crímenes que incluyen homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. Este tribunal declara que los 4 cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria. Condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en caso Barrios Altos, caso La Cantuta, lesiones graves, caso Barrios Altos. Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad. Vencerá el 10 de febrero del año 2032. Muy bien, el tribunal cumplió con su deber y de acuerdo con el artículo 289 y la 6ª cláusula de las reglas que se emitió en su día, preguntar al acusado y al fiscal su respuesta impugnatoria frente a la sentencia. El acusado se servirá acercarse a su abogado defensor. Pregunta al acusado. Señor presidente, interpongo recurso de nulidad. Conforme a la ley, concede inmediatamente el recurso de nulidad interpuesto. Fiscal. Señor presidente, la Fiscalía encuentra reiterada la ley y la sentencia y sustentada en los hechos probados. ¿Está conforme con la sentencia? Sorprendentemente, en 2017, Fujimori recibió un indulto por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, aunque esta medida fue revocada en 2018 debido a protestas y alegaciones de irregularidades en su otorgamiento. Uno de los aspectos más oscuros de la carrera de Fujimori ha sido la acusación de que mantenía cuentas bancarias en el extranjero con un valor que supera los $50 millones. En 2001, una comisión investigadora del Congreso peruano presentó pruebas que sugerían que Fujimori había utilizado estas cuentas para financiar su campaña política, sobornar a políticos y empresarios y apoyar actividades ilícitas como la adquisición de armas para combatir el terrorismo en el país. Fujimori siempre negó vehemente estas acusaciones. En 2005 declaró a la prensa: "No tengo ni un centavo en cuentas en el extranjero". En 2011, afirmó ante un tribunal que las cuentas extranjeras que se me atribuyen son falsas. Sin embargo, en el 2023, con un informe encargado por el gobierno peruano, concluyó que no existía evidencias concluyentes de que Fujimori hubiera ocultado fondos ilícitos en cuentas extranjeras. Este informe, preparado por un equipo de expertos internacionales, consideró que las pruebas presentadas por la Comisión Investigadora del Congreso eran insuficientes para respaldar las acusaciones. A pesar de las conclusiones recientes de un informe gubernamental que sugiere que no existen pruebas concluyentes de las cuentas extranjeras de Fujimori, las pruebas disponibles son contradictorias. El informe también arrojó luz sobre la posibilidad de que Fujimori hubiera tenido accesos a fondos ilícitos a través de su asesor de confianza, Vladimiro Montesinos, quien fue condenado por corrupción y otros delitos. Admitió haber utilizado fondos del Estado para financiar las actividades ilícitas de Fujimori. Ante las conclusiones del informe gubernamental,
Ha habido críticas y escepticismo por parte de algunos sectores, quienes sostienen que la investigación no es concluyente y que deja abierta la posibilidad de que Fujimori haya tenido cuentas en el extranjero. Las cuentas extranjeras presuntamente fueron abiertas y utilizadas por el propio Alberto Fujimori. Sin embargo, también existe la posibilidad de que su asesor de confianza, Vladimiro Montesinos, o miembros de sus círculos cercanos, estuvieran involucrados en estas transacciones financieras. Se sospecha que Fujimori utilizó un sistema de testaferros para abrir y operar estas cuentas en el extranjero. Los testaferros, personas que figuraban como titulares de cuentas, en realidad estaban bajo el control de Fujimori o sus aliados. Las cuentas extranjeras de Fujimori se presumen que fueron abiertas y utilizadas durante su mandato presidencial, que abarcó desde 1990 hasta el año 2000. Sin embargo, es posible que algunas de estas cuentas fueran creadas antes de que asumiera la presidencia. El caso de las cuentas extranjeras de Alberto Fujimori sigue siendo un misterio irresuelto. Las pruebas disponibles son contradictorias. Sin embargo, lo que está claro es que Fujimori fue un presidente corrupto que utilizó el poder para enriquecerse a sí mismo y a sus aliados. Las cuentas extranjeras son solo una parte de un legado de corrupción que sigue manchando la historia del Perú. Asimismo, es importante saber que durante todos estos años nos han estado devolviendo dinero de dichas cuentas desde el exterior. Además de estas adicciones, es importante mencionar que Suiza devolverá $8 millones al Perú, como resultado de la ejecución de la sentencia de extinción de dominio sobre una cuenta bancaria vinculada al caso de Fujimori. Esta cuenta pertenecía a Moshe Rothschild Chasing, un empresario señalado como amigo de Vladimiro Montesinos, quien se benefició con licitaciones estatales a través de su vínculo con el ex asesor de Fujimori. Un nuevo crédito ha sido devuelto al Perú, luego de que se ejecutara la sentencia de extinción de dominio sobre una cuenta bancaria abierta en Suiza durante el gobierno de Alberto Fujimori, que fue congelada en el transcurso de las investigaciones en contra del ex dictador. La verdad sobre las cuentas extranjeras de Alberto Fujimori puede ser escurridiza, pero la búsqueda de la justicia y la transparencia debe continuar. La lucha contra la corrupción es esencial para construir un Perú más justo y transparente. La corrupción socava la confianza en las instituciones y obstaculiza el progreso. Perú debe enfrentar este desafío con determinación para edificar un futuro más brillante y honesto.